En principio, ya se ha hablado mucho de responsabilidad parental durante el día de ayer, durante la mañana de hoy, y además ayer tuvimos la suerte de poder visualizar en ese fantástico documental, en ese fantástico reportaje, qué debe ser o qué entendemos o cómo entendemos que debe ser la responsabilidad parental con esa variedad de familias y con esa variedad de situaciones que se nos ofrecieron de una manera tan entrañable y tan bien explicada y tan explícita. En su momento, cuando me planteé la preparación de esta intervención, pues me surgieron varias dudas, ¿no? En principio estamos en un foro que está dedicado a la responsabilidad parental y bueno, la responsabilidad parental es un concepto amplio, a veces los límites no están muy claros y además pues tenía que hablar de responsabilidad parental en situaciones especiales. Y además flanqueada por las dos personas con las que estoy, ¿no? Ambos expertos en su materia. Por un lado se ha hablado ya de responsabilidad parental en casos de ruptura o separación de parejas, y por otro lado responsabilidad parental en casos de adopción, los conflictos en casos de adopción. Y yo pensé, bueno, que quedaba más que hablar de hijos con especiales necesidades, pensé que quedaba ahí una situación especial por abordar. Una situación especial que yo quería plantear, compartir, poner sobre la mesa y someter a debate y a diálogo. Pero antes quería un poco entrar en lo que es, por centrarnos o por centrarme yo misma, un poco entrar a delimitar qué es lo que entendemos por responsabilidad parental, porque como decía, el término es amplio y ambiguo y según tomes unas fuentes u otras, los conceptos pueden variar, o por lo menos los límites del concepto. Entonces, lo que creo que está claro y que podemos estar todos de acuerdo es que evidentemente la responsabilidad parental surge de un vínculo interpersonal que además es de carácter natural y biológico, es decir, que es así, es existente y además es anterior al derecho. Porque no necesita del derecho para crearse, para mantenerse y para funcionar. Y además existe en todas las sociedades, en todos los tiempos, en todas las épocas, y yo me atrevería a decir que en todas las especies, por lo menos en la gran mayoría, o las aves, en los mamíferos, como sabemos bien todos los que vemos los documentales de la DOS, que somos la mayoría, ¿no? Y esta responsabilidad, este vínculo, esta forma de ejercer esa responsabilidad o las obligaciones que conlleva, y ya se ha plasmado aquí suficientemente y no voy a entrar en ello, pues está siempre sujeto a condicionantes de tipo moral, ideológico, religioso, social, etcétera, etcétera. Y es un proceso que está, o es una institución que está en constante evolución. Intentando delimitar o acotar un poco más qué comprende o qué abarca o hasta dónde llega la responsabilidad parental, he encontrado una definición que viene recogida en un reglamento de la Unión Europea que intenta un poco delimitar exactamente los términos, el reglamento 2201 de 2003, que expresa que la responsabilidad parental consiste en los derechos y obligaciones conferidas a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos en relación con la persona o los bienes del menor. Entonces, pues, ya a partir de ahí empezamos a ver que la responsabilidad parental, tal y como en principio se puede pensar, va mucho más allá de lo que son los propios vínculos biológicos, y abarca una serie de relaciones que, como decía antes, la responsabilidad parental o el vínculo es anterior al derecho, pero es cierto que ha trascendido al ámbito jurídico por el hecho de la trascendencia y la importancia que tiene y las obligaciones que conlleva. Y aquí vemos cómo el derecho establece esa responsabilidad o esas obligaciones más allá de los propios vínculos biológicos. Los pilares o las bases o los principios sobre los que tenemos que ceñir es, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el interés superior del menor,
pilar fundamental de la responsabilidad parental es el interés superior del menor y también sus necesidades. Ahí ya empezamos un poquito a particularizar y iremos haciendo referencia en varias ocasiones al tema de las necesidades. Conlleva también la obligación de velar por su patrimonio. Conlleva también la obligación de respetar el derecho que tienen los menores, los hijos, a relacionarse con los padres no custodios, y ya no estamos hablando solo de los padres que estén separados, sino padres que no tengan la custodia o que no tengan la patria potestad. Y además también compromete, evidentemente, las instituciones estamos comprometidas a velar porque se defiendan estos derechos y hacer prevalecer estos derechos, y estamos obligados a actuar cuando se considera que no se está ejerciendo la responsabilidad parental adecuadamente. Bueno, entonces, una vez que yo me situé en todo este entorno, en todo este contexto, pues pensé que realmente podía plantear el tema de la responsabilidad parental en una situación tan especial, tan complicada, tan difícil como es el acogimiento familiar. Porque en el acogimiento familiar la responsabilidad parental debe ser ejercida por múltiples factores, múltiples elementos, no solo los padres, aunque estén separados, no solo los padres que no son biológicos pero son adoptivos y ejercen de padres durante la infancia de los menores, la infancia de sus hijos, sino que en el acogimiento familiar intervienen otros elementos, siempre teniendo en cuenta que el acogimiento familiar es una medida complementaria y de apoyo a la familia biológica del menor. Desde esta perspectiva quería yo plantear el tema. Y quería también plantear el tema pues de una manera genérica, en general, con el acogimiento familiar, fijándonos más en sus aspectos más comunes, más esenciales y más definitorios, y no tanto en las distintas modalidades, las distintas variedades que pueda haber de acogimiento familiar. Entonces, en el acogimiento familiar, pues evidentemente hay implicado una serie de elementos y todos tienen su parte de responsabilidad, y ahí es donde yo quería llegar. Como elementos implicados, pues tenemos, en primer lugar, y hemos coincidido con los animalistas, en primer lugar, evidentemente, tenemos a los padres biológicos del menor. Y aunque el menor esté en acogimiento familiar, hay unos padres biológicos que están ahí, que evidentemente siguen siendo sus padres, que evidentemente se apuesta por sus padres, y por eso precisamente está el menor en una medida de acogimiento familiar, es decir, porque se considera y se valora que hay posibilidad bastante de que esos padres puedan volver a ejercer de padres de manera adecuada. Pero tenemos ahí unos padres que están, como digo, participando del proceso, pero que además, aparte de la complicación que tiene participar en este proceso por la propia situación, pues aparte, además, están en una crisis personal, es decir, ellos mismos están viviendo su propia crisis, porque, bueno, pues se ha desencadenado una situación que ha dado lugar a que se haya que adoptar una medida protectora, y están ellos inmersos en su proceso de cambio, de normalización para poder volver a hacerse cargo de sus hijos. Por otro lado, tenemos a la familia acogedora, que evidentemente es otro elemento protagonista de todo este círculo, ¿no? La familia acogedora, que pues evidentemente, aun teniendo muy claro, como tienen las familias acogedoras, cuál es su papel, aun teniendo muy claro que estamos hablando de la situación transitoria o temporal, tienen que tener también conciencia de cuál es su sitio y su espacio y cuál es su responsabilidad dentro de todo este proceso. Y yo creo que la familia de ayer del reportaje lo definía muy bien, la familia acogedora de Almería. Y decía, y nosotros lo que hacemos es todo ese trabajo intermedio, ¿no? Pues efectivamente, todo ese trabajo intermedio de atender y dar al menor todo lo que necesita y a la vez, al mismo tiempo, apoyar y dar tranquilidad y seguridad a la familia biológica de que sus hijos están bien, esa es la parte que le corresponde a la familia acogedora dentro de este proceso. Otro elemento importante de este sistema, evidentemente, son las instituciones. Es la institución, en este caso aquí la Junta de Andalucía.
porque es realmente a quien le corresponde valorar las situaciones y tomar decisiones al respecto. Es decir, tiene un papel sumamente protagonista la administración, pues con su despliegue de medios de todo tipo, de instrumentos normativos, con sus normas, con sus leyes, con sus reglamentos, donde se establece cuándo hay que actuar y cómo hay que actuar y de qué manera, con sus instrumentos técnicos, con sus recursos, con los equipos especializados que se tienen para trabajar en estos casos, con sus recursos humanos, que son los que tenemos, pero bueno, están ahí. Y la institución como tal, que parece una cosa así muy compleja, muy mastodóntica y muy lejana, pues en definitiva y a la postre son personas, porque son personas las que en definitiva y al final toman decisiones sobre el resto de las personas implicadas en el proceso, ¿no? Y en el centro de todas las miradas, en el ojo del huracán, al margen, en el sentido de que pues se encuentra en una situación que él no se ha buscado, se encuentra en una situación que le ha sobrevenido y que muchas veces le cuesta trabajo entender, o por sus circunstancias, o por su edad, o por su grado de desarrollo, o porque realmente, bueno, pues hay tantas personas alrededor que están tomando decisiones sobre él que nos alcance a entenderlas todas, pero no podemos olvidar que siempre en el centro de todo este proceso está el menor y sus necesidades. Bueno, pues una vez que he intentado un poco situar a cada uno de los elementos que intervienen en este tema, en este proceso, pues tenemos que voy a intentar visualizar o hacer visible cuál es esa situación. Estamos hablando de un acogimiento familiar, estamos hablando de una situación en la que tenemos que mantener un equilibrio entre todos esos factores que hemos comentado anteriormente y todas las circunstancias que rodean a esos factores. Es decir, como decía, los padres están en pleno proceso de cambio. Le estamos exigiendo que estén en proceso de cambio, le estamos exigiendo que se sometan a una serie de pautas técnicas, a unas orientaciones técnicas, a un tratamiento para que lleguen a conseguir una serie de objetivos para poder, digamos, normalizar su situación y poder garantizar que van a atender a sus hijos adecuadamente. Y eso supone cambios y altibajos durante todo el proceso. Eso a los padres acompaña durante todo este recorrido, pues miedos, les acompañan sus miedos, primero a perder a sus hijos, segundo el miedo o la incertidumbre con respecto a si lo van a recuperar o no lo van a recuperar, si están dando la talla, la incertidumbre o el miedo que pueden tener a ver si realmente están cumpliendo con las expectativas que todos los demás tienen sobre ellos para poder recuperar a sus hijos. Tenemos por otro lado la familia acogedora que en sí pues evidentemente es una familia y también tiene sus dinámicas y también tiene que hacer ese recorrido durante todo el proceso de acogimiento que pasa por distintas etapas. Las fases iniciales de conocimiento, de acople, la fase de estabilización de relaciones, de vínculos, de rutinas, y luego la fase de despegue o de ruptura, porque sabemos que todo tiene un final, ¿no? Y además los cambios que se producen en la propia familia de la familia acogedora, porque esto es un proyecto o una decisión que adoptan o que deciden las personas, pero que tiene repercusión en el resto de la familia. Por otro lado también, pues evidentemente los cambios que se producen en la administración. Estábamos hablando que en definitiva las decisiones las toman las personas que formamos parte de la administración, ¿no? Corresponde. Y también esos cambios esas decisiones van un poco en función de los cambios que se vayan detectando, de cómo vaya evolucionando el proceso, de los resultados que se vayan consiguiendo. Puede haber reajuste de objetivos, puede haber cambios de plazo, es decir, todo el acogimiento en sí es un equilibrio. Yo no quiero decir evidentemente nunca, ¿no?, que sea frágil o precario, pero evidentemente es un equilibrio que tiene que ser dinámico, tiene que estar vivo. El acogimiento no es un puzzle que tú vayas encajando distintas piezas, esta familia con este niño, con esta no encaja, me queda perfecto, lo tengo aquí aparcado año y medio y después no. Hay que estar muy encima de él, hay que cuidarlo y hay que mimarlo mucho, porque la verdad que es un reto difícil, ¿no? Bueno, yo creo que ya por ir completando un poco podemos asimilar, podemos decir que la responsabilidad parental
es la obligación que tienen todos esos elementos que están implicados en el proceso de acogimiento de dar la respuesta adecuada a las necesidades de los menores, porque nunca nos olvidemos que el menor es nuestro referente, tiene que ser nuestro referente, tiene que ser la mirada, como viene aquí recogida, la mirada de este niño tan significativa, la que nos tiene que atrapar y no dejarnos que nos desviemos con otro tipo de cuestiones, otro tipo de problemáticas, cuestiones relacionadas con los padres, con los acogedores. No, el menor tiene que ser siempre, digamos, nuestro